Buenos días, mi nombre es José María Fernández y participo en Proyecto Logos con esta ponencia que lleva por título Docencia en asignaturas científico-sanitarias en la era de la inteligencia artificial, percepciones, desafíos y oportunidades en la enseñanza preuniversitaria. Para contextualizar un poco esta intervención, comienzo indicando mi recorrido. Yo soy licenciado en Ciencias Ambientales, doctor en Química Analítica y profesor del Departamento de Didácticas Específicas de la Universidad de Córdoba, más concretamente en el área de Didáctica de Ciencias Experimentales. Tengo una experiencia de 12 años como profesor de secundaria y bachillerato. Entonces esto me ha permitido contemplar el cambio de paradigma que ha supuesto la llegada de la inteligencia artificial a la educación. Aquí muestro los objetivos de esta ponencia. Son, por un lado, analizar el impacto de la inteligencia artificial en la enseñanza de estas asignaturas, tanto en educación primaria como secundaria. Explorar la rápida adopción que ha tenido estas tecnologías por parte del alumnado, lo que ha cambiado la estrategia y dinámica de aprendizaje y evaluación. Reflexionaré sobre los procesos y desafíos pedagógicos que plantea el uso de la inteligencia artificial en el aula y propondré alguna estrategia didáctica para integrar la inteligencia artificial de una manera ética y eficaz. Aquí muestro en cinco ideas muy breves los retos actuales a los que se enfrentan los profesores en España. Por un lado tenemos una excesiva sobrecarga burocrática que roba tiempo a los docentes y que le impide poder focalizar su energía y acciones en la preparación de sus clases. La ratio en Andalucía, y por extensión en toda España, es la queja generalizada de los profesores de todas las etapas. En un escenario donde cada vez hay menos niños, no tiene sentido intentar seguir manteniendo números y cifras de hace 10-15 años, más aún cuando ello impide de manera negativa que la educación que reciba cada alumno sea todo lo eficaz que se pretende. Además, el docente, aparte de dar clase, ha de ser en numerosas ocasiones terapeuta, asesor, estar en contacto con servicios sociales y otros roles para los que no ha sido preparado. A todo ello se une una cifra de fracaso escolar muy significativa y un desinterés que es también bastante considerable por parte de los alumnos y la formación que reciben. Para finalizar, señalo la gran diversidad presente en nuestra aula y la necesidad de proporcionar una educación ajustada al perfil del alumno, tal y como indica la legislación vigente. Ambos son aspectos difíciles de compatibilizar, lógicamente. Existen varias publicaciones, aquí muestro algunas, donde recogen pues el panorama que tenemos en la docencia en España. Bueno, pese a que la investigación y diseño de los grandes modelos de lenguaje surge hace muchos años, hace unos 3 años y a consecuencia de investigación sobre los transformers de Google, cuando surgen los distintos chatbots de inteligencia artificial que han alcanzado al gran público, que es lo que ha llegado a nosotros, por lo que lo conoce el grueso de la población. Entonces, de esta manera se descubre que estos chatbots permiten ahorrar mucho tiempo en tareas que requieren, además, distintos grados de creatividad, como puede ser, aquí tenemos algunas, la traducción automática, la síntesis de información, si se le proporciona un texto, y la redacción de textos de distintos caracteres. Es curioso contemplar cómo la percepción de la inteligencia artificial por parte de profesores y estudiantes es muy distinta. Y esto ha conllevado zonas de tensión. Los alumnos persiguen que los contenidos que reciban tengan una doble vía de entrada, es decir, con enfoques más tradicionales, pero también otros digitales. Pero por otra parte, hay que tener en cuenta que los profesores son muy cautelosos y dada la falta de formación que se tiene en el ámbito de inteligencia artificial, los docentes muestran temor a una posible automatización de sus funciones. También los chicos y chicas que tenemos en nuestra aula, ya prácticamente todos son nativos digitales en el mundo de redes sociales y alcanzan la educación superior con muchas expectativas para que el sistema educativo responda a las últimas tendencias. Aquí muestro un informe de las percepciones que tienen los alumnos de Estonia. He escogido este país porque Estonia se ha consolidado, líder en informe PISA, destacando en materias como las matemáticas, ciencias y comprensión lectora, y situándose entre los primeros de Europa y del mundo. El éxito de este país se debe pues, a varios factores, ¿no? A un sistema educativo equitativo, con una fuerte inversión en formación docente, la presencia de tecnología en el aula y un enfoque en el pensamiento crítico. Además, la educación gratuita y accesible de la infancia ha contribuido a reducir las brechas
socioeconómicas que lógicamente existen en esa nación. Todos esos factores han convertido en Estonia actualmente en un referente global. Aquí tenemos, pues, está por encima de la media europea y entre los primeros del mundo. De nuevo, nos encontramos un escenario donde los docentes de primaria y secundaria mencionan la ayuda que supone la inteligencia artificial en términos de ahorro de tiempo, también para crear materiales y revisarlos. Por otro lado, en los aspectos negativos, mencionan la falta de fiabilidad del producto final que le proporcione la inteligencia artificial. Aquí tenemos una balanza, ambos aspectos positivos como negativos. Bien, he resumido de manera muy esquemática las tres problemáticas que puede suponer el uso de la inteligencia artificial por parte del alumnado. Por un lado tenemos la falta de ética para realizar sus tareas, la generación de contenido inexacto y también una dependencia excesiva que puede crearse al generalizar su uso por parte de todos los chicos y chicas de la clase. Este artículo, también centrado en enseñanza primaria y secundaria, es muy interesante porque menciona y compara 4 marcos normativos de principios éticos que debe aunar la inteligencia artificial. En concreto, vamos a fijarnos en el marco de la derecha, que es el de UNICEF, que tiene alcance internacional. Este marco aboga porque el uso de la inteligencia artificial motive y a la vez se realice bajo un escenario de seguridad para los niños, motivando su no discriminación, privacidad, bienestar y desarrollo. Es muy interesante porque vemos que en el último párrafo, aunque lo estoy tapando yo sin querer, se invita a los gobiernos a educar y preparar a los niños en un mundo donde la inteligencia artificial pues está cada vez más extendida. Aquí lo señalo también. La docencia de inglés, al ser un idioma vehicular, pues también se beneficia del uso de la inteligencia artificial. Se han estudiado los efectos positivos que tiene la producción de textos, la revisión de textos por parte de alumnos, que mejoran la calidad de la escritura, así como la organización y el contenido de estos textos. Bien, aquí estamos en un artículo, una revisión muy interesante en el campo de las matemáticas. Vemos cómo las matemáticas se benefician también del uso de la inteligencia artificial, usado con criterio por parte de los chicos de primaria y secundaria, porque tiene varios efectos secundarios. Por un lado, desarrolla el espíritu crítico del alumnado. Por otro lado, se mejora la comprensión en varias áreas dentro de la asignatura, como es la geometría, estadística y matemática, con encuestas probadas. Y también se produce un desarrollo de dinámicas que mejoran sus competencias sociales. Reflexionaremos este día más adelante porque tanto en este artículo como en los anteriores es una idea que aparece en este artículo también de Sijin Land de 2018, un tanto no tan reciente como los demás, pero desde que llegaron estos chatbots, pues es prioritario, aparece la idea de que es prioritario añadir un seminario básico de ética para los alumnos. Aquí vemos los beneficios y el efecto que puede producir el empleo de herramientas de inteligencia artificial, tanto en química como en física. Vemos que en química podemos dividir en realidad aumentada y en realidad virtual. Esto permite un campo de posibilidades muy extenso, porque tengan ustedes que en química es prioritario pues, tener cierta visión espacial que permita pues, la visualización de estructuras químicas, también ver cómo los elementos químicos se combinan, se separan de su molécula y crean otras moléculas nuevas en las reacciones químicas, la formación de moléculas y macromoléculas en química orgánica, cómo actúan los enlaces químicos, y también podemos utilizar pues, entornos de realidad virtual para laboratorios virtuales y la prevención de riesgos en el laboratorio. En física ocurre tanto de lo mismo. La inteligencia artificial pues, permite adaptarse a distintos ritmos de aprendizaje. Hay conceptos en física que son tremendamente bastante abstractos, por así decirlo, como las interacciones entre campos, y mediante el uso de simulaciones, pues estos conceptos, pues la verdad, se hace un poco más livianos. Y también se adapta el aprendizaje a las necesidades y fortalezas que tenga cada estudiante. Aterrizando en el profesorado de español, nos encontramos con este interesante artículo de un libro que al consultarlo pues establece que los profesores
Por un lado ven que la inteligencia artificial mejora mucho su labor y tiene muchas posibilidades, pero por otro reconocen su falta de formación en este terreno. Entonces, también sobre la balanza, en efectos negativos habría que decir, siguiendo la línea de artículos que mencionamos antes, que el uso de inteligencia artificial causa un poco de resquemor en docentes, tal y como recoge este artículo, en docentes españoles. Porque puede, por un lado, no se conocen los efectos que puede tener esto en un futuro a medio y largo plazo. Y por otro lado, hay también temor a que los alumnos pues reemplacen la labor del docente y directamente pues vayan a su aplicación de la inteligencia artificial para enterarse de lo que se ha dado en clase. Bueno, hemos visto esto antes. ¿La inteligencia artificial es una amenaza? Pues la verdad, recordamos, los que ya tenemos algunas canas, pues recordamos como la llegada de los, los relojes con calculadora incluidas clases, estaban totalmente prohibidos. También las graficadoras, las calculadoras con funciones gráficas llegaron a finales del 80, principios de los 90. Y esto a los alumnos de matemáticas de grado superior, concretamente de bachillerato y últimos cursos de enseñanza secundaria, pues el que disponía una de ellas tenía muchas posibilidades, ¿no? También tenemos las enciclopedias virtuales, donde los alumnos con menos ganas de trabajar hacían corta y pega de sus contenidos y los entregaban en trabajo. Y también a principios del presente siglo pues llegaron las traductoras de bolsillo, donde se incluía una palabra y se ponía la acepción. Lógicamente esto era bastante evidente su uso, porque hay palabras que tienen varios, en todos los idiomas hay palabras que tienen varias acepciones y una palabra se puede emplear de distintas maneras. El alumno que no tenía criterio pues directamente la ponía y si funcionaba pues bien. Entonces, por experiencia, aquí establezco algunos usos interesantes de la inteligencia artificial para el profesorado. Por un lado, podemos crear instrumentos de evaluación que nos ahorran mucho trabajo. Me refiero a pruebas con bastante equilibrada, crear tipo test. La inteligencia artificial es potentísima para crear tipo test. Te puede desde añadir opciones incorrectas hasta crear distintas variables del mismo examen tipo test, barajando, por así decirlo, las opciones. También se puede elaborar rúbricas de evaluación, materiales de trabajo. Se puede personalizar el aprendizaje mediante la adaptación de contenido dependiendo del nivel y el ritmo que siga cada estudiante. Recordemos que esto es algo imperante en la legislación actual. Se pueden generar explicaciones y ejemplos para reforzar conceptos difíciles en distintas materias. Pues decir, explícame los antecedentes de la física cuántica para niños de 13 años. Y la verdad es que los resultados que proporciona son satisfactorios. Lógicamente, siempre con el criterio del docente. Y por último, he señalado también la automatización del seguimiento del progreso a través de un análisis de desempeño y detección. Pero claro, los profesores tenemos algunas responsabilidades. Por un lado, tenemos que perfeccionar el tema del prompting, ¿verdad? Esto que se dice ahora, soy ingeniero de prompts. Los prompts no son más que las instrucciones que nosotros introducimos en la inteligencia artificial. No se puede decir, hazme un examen y esperar que el resultado sea perfecto. Hay que añadir instrucciones concretas y definidas sobre lo que se persigue. Después añadiré una serie de comandos que más se utiliza. Todos los contenidos que generemos se deben adaptar y hay que nombrar a la inteligencia artificial el nivel académico en el que estamos, la legislación vigente y los contenidos de la asignatura. También, como he mencionado anteriormente un par de veces ya, la labor de docente es fundamental en la revisión. A pesar de que estos chatbots como Gemini o ChatGPT no se puede decir que estén en fase beta, pues sí se puede establecer que son productos continuamente en evolución y por lo tanto tenemos que revisar el producto que nos entregue. Es fundamental también, pues, pensar que la inteligencia artificial es algo que está ahí. Es bastante absurdo que a esta altura de la película el profesor entre en clase y cuando salga el tema, pues se haga el loco delante de sus alumnos, porque sus alumnos están utilizando al igual que lo está utilizando él. Entonces se puede decir, sí, lo utilizo, le doy este uso, me ayuda mucho, me ahorra trabajo y ser consciente también de que los alumnos lo están utilizando. Y ahora veremos cómo podemos hacer frente a eso. Paso. A ver,
Aquí tenemos los 24 verbos de acción que más se le solicita a ChatGPT. Hay muchas tablas en la web, no voy a leerle mucho menos, pero sí voy a incidir en la necesidad de pedir claramente lo que se persigue. No es lo mismo decir redacta que crea, que predice, evalúa. Siempre hay que utilizar el mensaje que se introduzca en el prompt, en el texto que se escribe a la aplicación, pues lo más concreto posible. Si son 3 párrafos, como si son 4, mejor que 2 líneas. De esta manera evitamos las respuestas más ambiguas. Aquí vemos algunos ejemplos de cambio de tendencia. Antes se mandaban ejercicios prácticos para hacer en casa, las típicas actividades, ¿verdad? Me hacéis para mañana la actividad de final del tema a las 3, 4 y las 5, mañana corregimos. Bueno, ahora, ¿qué se puede hacer? Se puede seguir mandando, pero se puede crear seminarios en clase durante la hora para que el propio alumnado explique la resolución de ejercicios al grupo clase. Simplemente puede salir a la pizarra que lo explica todo. De esa manera se ve si el chico pues tiene idea, que es lo que pretendemos, si ha aprendido, ¿no? De la tarea que le hemos mandado. También se pueden pedir trabajos monográficos, se pedían antes, perdón, el típico trabajo monográfico en papel que se copiaba de la enciclopedia que estaba en la estantería, más tarde de la enciclopedia en carta o Wikipedia. Bueno, ahora es más interesante que los alumnos vayan reflejando día a día durante la elaboración del trabajo sus sensaciones en un portfolio donde vayan comentando sus avances, tanto a nivel académico como a nivel personal. Y es fundamental, por lo menos yo lo hago así, creo que la experiencia me lo ha enseñado, que estos trabajos se expongan en clase. Entonces el chico se dice que puede tener un papel con unas notas para apoyarse en ellas, no leer y tiene que explicárselo al resto de sus alumnos, al resto de sus compañeros, perdón. Y en cuanto a actividades teóricas que se mandan, pues estamos un poco también en el mismo caso. Es muy positivo establecer debates y exposiciones. Se pueden plantear preguntas abiertas que hagan que los alumnos tengan que buscar una argumentación, tanto a favor como en contra. Y esto es más útil que incluso lo que se hacía antes de la llegada de ChatGPT también, ¿no? Que se manda 4 actividades, 5, y el alumno tiene que buscar en el libro, poner el dedo donde está el concepto teórico y copiarlo. Entonces aquí habría que hacerlo, pero también establecer una especie de interacción con los compañeros. En resumen, vuelvo a señalar la idea de este artículo de la necesidad de añadir un seminario básico de ética de inteligencia artificial para los alumnos. Esto es algo que que cada centro debería considerarlo. Si es transversal o si lo tiene que hacer cada docente su asignatura, pues ya sería elección del centro, pero no es algo para que sea ignorado mucho tiempo. Es crucial la formación del profesorado. También hay que entender que estamos ante un cambio de paradigma, ¿verdad? Que decía Kuhn. Ahora mismo el cambio de paradigma en la enseñanza, concretamente en el trabajo personal del alumnado. La labor educativa de todos los profesores sitúan al alumno en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces hay que aceptar, y no de manera negativa, ni mucho menos, al contrario, que ha cambiado de paradigma. La inteligencia artificial supone un ahorro de tiempo más que considerable al profesorado. Es necesario vencer los temores y miedos a su uso. Esto se consigue mediante formación y empleando las aplicaciones. Y en todos los artículos que se han consultado, todos los artículos establecen que es necesario seguir investigando en este área. Es un área que tiene muchísimas posibilidades y un potencial pues inmenso. Sin más, le agradezco su atención. Aquí tienen mi correo y también mi LinkedIn, donde frecuentemente escribo sobre educación, divulgación científica y enseñanza, y hago reflexiones sobre la enseñanza de la ciencia. Muchas gracias.